Este es 1:9. 1:9. De favor. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Sí, o sea, sí, en verdad, pastor, ojalá que tenga esa oportunidad de verlo. Le voy a mandar luego un link de los videos. Hay una parte que me encanta porque haga de cuenta que narra toda la historia. Y si usted viera la historia de la iglesia, de cómo se formó y cómo cada padre de la iglesia empezó a meter ciertas doctrinas y cómo se fue evolucionando, se sorprendería el día de hoy que estamos viviendo lo mismo. O sea, estamos en el mismo tiempo, nada más que en diferente fecha, pero es el mismo tiempo del primer siglo, del primero al cuarto siglo, o sea, las mismas. Entonces, sin salirnos del tema, lo que usted muy bien explica, o sea, esto lo vamos a encontrar hoy, mañana y siempre. Y siempre, siempre. Así es. Nada más ahí como nota. Por eso el apóstol Pablo lo dice, lo que antes sucedió para ejemplo de nosotros es ahora. ¿Sí? O sea, lo que el apóstol nos estaba diciendo es, el apóstol nos estaba diciendo, pónganse las pilas y miren que lo que antes... ¿No sabe la cita, pastor? ¿Cómo? La cita. Dice lo del apóstol. Sí. Sí, claro. Dice, eso está... que la tengamos ahí. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Amén. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de Pero sí. Sí. Así que nadie piense estar firme y mire y no se caiga. Pero está excelente, Leo, que digo porque estamos en el tema, pero después deberíamos hacer un estudio de cómo se fue, o sea, después de que nuestro Señor deja a los apóstoles, cómo empieza. Es una hermosura, pastor, o sea, primero, segundo, tercero y cuarto siglo. Es una hermosura de cómo se fue desarrollando las luchas que hubo, los pensamientos, la filosofía, claro. Cómo se encontraban, cómo veían las cosas. No, es impresionante, pastor. Claro, es que la historia se va repitiendo. En cualquier momento de esto que tengamos así, les voy a dar a ustedes lo que yo le llamo acá los paralelismos. Sí. Para que vean ustedes algo impresionante también, esos paralelismos que nosotros estamos repitiendo la historia con algunas características modernas, ¿sí? Pero vamos caminando el mismo terreno. El mismo terreno. Bueno. Miren ustedes que dice aquí en el versículo 40, y el cuarto reino. Sí. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Miren la precisión de la Biblia. Con el tercer reino habló de una característica especial. Cuando dice el tercer reino de bronce, cuando nosotros vamos a la historia, nosotros encontramos que el ejército greco-romano, el ejército greco-macedónico, o sea, el imperio griego, se caracterizó por el uso del bronce. Los cascos, las pecheras, todo era de bronce. Ahora, hablando del cuarto reino, dice que será fuerte como el hierro, ya no
como el bronce, sino como el hierro. Y dice, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, este reino también desmenuzará y quebrantará todo. Cuando nos vamos a la historia y lo buscamos, encontramos que el imperio mundial que le siguió al de Grecia fue el imperio mundial romano, y que Roma se caracterizó por el uso del hierro en sus armas. Inclusive El Imperio Romano, el imperio romano se caracterizó tanto por el uso del hierro que recordemos que hasta en el látigo con que azotaron al Mesías, que al final tenía varios flecos, en la punta de cada fleco de esos tenía una astilla de hierro. Y el daño que le hicieron a la humanidad del Mesías no tanto fue el latigazo, no tanto era el látigo, sino el hierro que iba en las puntas. Ese era el que le desgarraba la carne al Mesías. No el látigo, sino el hierro que iba en la punta. Cada vez que le daban un juguetazo a él en su humanidad, que el látigo hacía así, jalaba, lo que le jalaba la carne a él eran las puntas, las astillas de hierro que iban en los flecos hacia el final del látigo. Algo así, que este era el látigo, ¿sí? Y aquí abajo había unos flecos, digamos así como el cabello de la mujer, así, unos flecos, y aquí en cada puntica de esos flecos iba una astilla de hierro amarrada, bien agarradita. Y cada vez que el látigo hacía así, lo que le arrancaba la carne a él eran las astillas esas de hierro. ¿Y quién era el que daba los latigazos? Un soldado romano, no era un judío. Entonces, este imperio se caracterizó por el uso del hierro en todas sus formas. La profecía es clara y precisa en ese punto. Pero dice la profecía que así como el hierro destruye todo, este imperio también destruiría todo. Así como en el imperio greco-macedónico dijo que dominaría toda la tierra, esta es una expresión, digamos, metafórica, ¿no? En el sentido de que no era que literalmente iba a dominar toda la tierra, sino que sería tan extenso y tan fuerte que no iba a haber nadie que se lo opusiese al imperio de Alejandro Magno, como así fue. El imperio de Alejandro Magno no solamente dominó todo el territorio del imperio de Media y de Persia, no solamente dominó Egipto y las tierras santas que se le llaman ahora, lo que es Israel y todo eso para allá, siguió más adelante con Babilonia, apoderándose de las tierras del imperio babilónico, sino que llegó hasta la India. Aquí recordamos que Alejandro Magno quería seguir adelante, él quería llegar hasta donde hoy se conoce como China, pero ahí en la India los generales se le rebelaron y le dijeron que no querían seguir hacia adelante, pero Alejandro sí quería, y allí fue donde él entonces se retiró a una ciudad que se conoce como Aquisgrán. Aquisgrán. Y allí hizo un tremendo festín, porque estaba festejando la llegada a la India.
Y él tenía la idea allí en Aquisgrán de colocar la capital de su imperio. Y de ahí, después del festín, entrar a organizarlo. Pero en ese festín fue donde él murió. Se emborrachó mucho. Se alcoholizó, dice. Le dio una fiebre tremenda y no salvó a nadie. Ahí murió. Entonces, Perdón, ahora, pastor, no alcancé a escuchar el final. ¿cómo? No alcancé a escuchar el final, perdón. Entonces, ¿dónde fue el festín? ¿Dónde fue donde empezó a tomar él? En Aquisgrán. Ajá. Aquisgrán. Ajá. Una ciudad de Asia. ¿La había conquistado o qué? ¿O qué pasó? Es que no Claro, alcancé a claro, escuchar. él había conquistado todos esos territorios. Y Ok. allí en la ciudad de Aquisgrán, él pensaba colocar la capital de su imperio mundial. Ah, ok. Y allí fue donde él hizo el festín, la fiesta. Y él pensaba después de la fiesta entrar con sus generales a organizar el imperio. Pero en esa fiesta después le dio una fiebre tan intensa que murió. Murió jovencito. Murió de 25 años de edad. Un muchacho joven, 25 años. Es que Alejandro Magno a la edad de 22 años por ahí ya era amo del mundo conocido. Lo que tenían eran por ahí 21 años, 22 años. Bueno, eso lo veremos en otra profecía. Ok. Bueno, lo importante aquí es esto. Dice el versículo 40 que el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano ya lo conocemos en la historia, que fue un imperio sangriento, indolente y aplastador. Todo aquel que se le osara enfrentar caía derrotado. Y el que no se atreviera a enfrentarse, entonces se le rendía, se le entregaba por miedo. O sea, fue un imperio tremendo, tremendo. Dominó a punta de fuerza, de violencia, de derramamiento de sangre. Hay una ciudad en el norte de África, pues ahora se me escapa el nombre. Se me escapó el nombre ahora. Bueno, ya se lo digo dentro de un rato el nombre. Que fue la que le hizo una resistencia grande a Roma, donde salió el gran general Aníbal. Y le hizo tremenda resistencia a Roma. Y entonces, por fin Roma la dominó. Y después que la dominó, que la arrasó, la derrumbó, no quedó una ciudad. Cuando muere Alejandro Magno, ¿qué? Que cuando muere Alejandro Magno, ¿qué? Es que no alcancé a escuchar. Dice que la raza. Dígale que se fue la voz. Se fue la voz. Un poquito. Ya estaban hablando acá, pero dígame. Que le repita lo que estaba hablando, lo último que estabas hablando, que lo repita. Lo último que estábamos diciendo era que el imperio romano, que fue el que le siguió al imperio de Alejandro Magno, fue un imperio impetuoso, un imperio que se impuso en el mundo a punta de violencia, de fuerza, de derramamiento de sangre.
y que no perdonaba. La historia registra a una ciudad en el norte de África que fue la que le opuso una tremenda resistencia a Roma, y por fin Roma logró dominarla, pero le costó mucho trabajo, donde se destacó el gran general Aníbal, aquel Escipión el africano, donde ellos sorprendieron a los romanos con los elefantes. Los romanos no conocían los elefantes, y los romanos iban con los caballos, y de pronto cuando se enfrentaron a los romanos le salieron estos africanos con elefantes, los mismos caballos se asustaron. Hasta cuando por fin Roma logró imponerse, y después que la domina, no solamente le tumba todas las casas de la ciudad y los mata a todos, sino que descarga sobre todo el terreno donde estaba la ciudad sacos de sal, y le regó sal a todo el espacio donde estaba la ciudad, como quien dice, para que no surjas nunca y sepas que quien te arrasó fue Roma. Esa era la forma como actuaba este monstruo. Y ahora, recordando un poquito lo que nos acabó de decir nuestro hermano Israel, esa misma actitud romana que vemos que a través de esa actitud despiadada se impuso en el mundo, es la misma actitud que tomó el papado en la Edad Media para imponerse, la misma actitud romana, y es la misma que vamos a ver ahora al final de estos tiempos. Es la misma actitud que va a tomar el papado para imponer sus doctrinas falsas en la tierra. De ahí que el Mesías haya profetizado la última, desastrosa e implacable persecución que este poder infernal va a desatar contra el pueblo santo aquí en la tierra, de la cual nosotros tenemos que prepararnos, porque ya está cerca. Como vemos, las cosas se van repitiendo. Los mismos episodios van sucediendo con toques un poquito más modernos, porque ahora las torturas que hicieron en la Edad Media se van a hacer las torturas ahora, pero modernas, con otros implementos, con otras cosas. Ya los elementos van a ser sofisticados, ¿sí? Ya no van a aplicar la tortura del potro, ni el abrazo de la Virgen, sino que irán a aplicar unas torturas más modernas. ¿Y sabe cuáles serán? Porque el demonio para la maldad inventará cosas. Oiga, pastor, dígame. Que aquí en México, no sé, escuché una gente comentar, no sé, es que luego que yo casi como no veo tele, como ya ve que es pura mentira, pero escuché que, no sé si aquí en México lo están implementando o no sé allá, pero que ya los animales ya les van a empezar a poner un chip, y que ya van a empezar a hacerlo. Bueno, ahora que ustedes me tocan ese tema, yo no quería tocárselo ahora, es más, le tengo unas hojas que hoy mismo se las voy a mandar. Ustedes se leyeron el estudio que yo les mandé acerca de los 3 Elías. Sí. Allí toco yo ese punto. Entonces ahora, haciendo un pequeño paréntesis debido a lo que me acabas de decir, quiero informarles a ustedes lo
Vamos a marcar aquí el libro de Daniel en nuestras Biblias. Listo. Yo ya Márquenlo marqué. allá. Marcar. Listo, ya lo marqué. Y nos vamos a ir un momentico. Pero como que esto es en la carne, ¿no? Cuando dicen muertos ya las eso, ¿no? No, yo no quería tocar eso allá ahora, por eso no sé. Para entenderla bien, si no, no la vas a... No la vas a entender. Pero quiero... O sea, es que esos puntos siempre es bueno. Encima, pero no sé. Ver un poquito más. Porque ahorita cuando te habla, te está hablando ahí de... Que lo conoce. Un poquito. Apocalipsis. Listo. Escribí Apocalipsis. Él te dijo algo. Adelante. Sí. Voy a tocarles un puntico, pero no se me extiendan mucho porque después me sacan del tema. No. Sobre todo a Emanuel, que lo veo allá con el bate en la mano. Apenas es un pequeño detalle que le voy a avanzar de acuerdo a lo que Israel me acaba de decir. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, me voy a permitir hacerle este pequeño adelanto. Ya ustedes están en capacidad de entender esto que voy a explicarles. En el versículo 1, ¿cómo dice? 13:1. 13:1. Apocalipsis 13:1. No. 13, es que no se escucha. 13:1. Exacto, sí. Ok. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Correcto. Aquí rapidito porque ese es un tema que hay que tocarlo ampliamente, ¿no? Sí, está bien. Dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Ya ustedes saben que el agua simboliza ¿qué? El mar, las naciones, lenguas y... Correcto, muy bien. Entonces lo que el profeta aquí está viendo es algo que surge de un montón de gente, de un territorio donde hay mucha gente. Dice, vi subir del mar una bestia. Daniel nos enseña Bueno, los cuernos es poder. Daniel nos enseña en Daniel 7:23 que bestia es un reino. Sí. Ya eso lo sabemos, que lo hemos estudiado. Sí. Entonces, lo que el profeta Juan está viendo, que está surgiendo de un montón de gente, de una región donde hay mucha gente, es un reino. ¿Sí? Una bestia, o sea, un reino. Y dice que tenía ese reino 7 cabezas y 10 cuernos. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 17, versículo 3, vemos la misma expresión al final. ¿Cómo dice el versículo 3? Sí, es el mismo lenguaje. Dice, y me llevó el espíritu, amén, y me llevó el espíritu del desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llenas de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está la misma expresión. Sí, la misma.
Y nosotros sabemos por el capítulo 17, que ya lo estudiamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos en las iglesias falsas? De que en el capítulo 17 se están refiriendo nada menos ni nada más que a la Iglesia Católica Romana. Así es, ¿no? Sí. Lo que quiere decir que acá en Daniel 13:1 se están refiriendo a la misma bestia. Sí. Y dice que en sus cuernos tenía 10 diademas. Sí. Ustedes saben muy bien que no tenía corona, sino diademas. Sí. La corona es el símbolo de victoria. La diadema es una victoria falsa. Ah, ok. La diadema es un símbolo de victoria falsa. Ok. De tal manera que aquí le está mostrando al profeta que esta bestia está teniendo una aparente victoria ante el pueblo de Dios. Una aparente victoria, es una victoria en la tierra, pero que no es la victoria real, no es el éxito real. Vence, mata hijos de Dios, aparenta tener una fortaleza en la tierra, pero que verdaderamente no es una fortaleza que la va a llevar a la victoria definitiva ante el pueblo frente al pueblo de Dios. Porque dice que sobre sus cabezas, dice el pasaje, tenía un nombre blasfemo. ¿Cierto que dice así? Sí. O sea, un nombre que nada tiene de Elohim, del Todopoderoso. Es una bestia mentirosa, engañadora. Que como aquí se está hablando desde el punto de vista espiritual, quiere decir que es una bestia que sus doctrinas religiosas son blasfemas. Ajá. ¿Sí Sí. me están Al escuchando pastor, bien? un favor. ¿Por qué no le quitas su video? A veces como que se corta. Bueno, ahora A ver. sí me escuchan. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Aquí está. Ahora, ¿cómo me escuchan? Que así se escuche más claro, pastor. Se escucha más. Esa es la señal. Sí, es la señal. No, acuérdense que esta señal está atravesando un charquito regularcito Sí. que se llama el Golfo de México. Estamos aquí. Esta señal está atravesando una lagunita bastante grandecita. Sí, pastor. Lógicamente tiene tropiezos en ese recorrido atravesando ese golfito. El Golfo de México. Ok. Bueno, entonces, ahora miren ustedes el versículo 2. ¿Cómo dice? Estamos leyendo. Apocalipsis 13. Ok, 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Se fue la voz, dígale que se ¿Qué va relacionado Sí. con Daniel? Dígale que se No, pero es que el tema que estábamos viendo todavía no llegamos ahí. Ah, ¿no? No. Apocalipsis O sea, 13. sí va adelante. Pero no hemos llegado todavía con los leopardos y eso. Pero usted dice, Apocalipsis 13:2 es el que estamos leyendo. y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus Ajá. pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Correcto. Ustedes se acuerdan una vez que hicimos un pequeño estudio sobre Daniel 7 acerca de las 4 bestias. Sí. ¿Sí se acuerdan que estuvimos leyendo así por encima estas cosas? Ey.